chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a comenzar con una nueva sesión de química llamada Identificación de cambios químicos y el lenguaje químico. Así que comenzamos. Muy bien, como tú ya sabrás, los seres humanos estamos rodeados de cambios químicos. Como por ejemplo, muchos de estos van a ser involuntarios, como procesos de la fotosíntesis o procesos de los cambios de descomposición de algunos alimentos. Otros de estos cambios químicos van a ser provocados por nosotros mismos, como por ejemplo la combustión de algunos derivados del petróleo o elaboración de fertilizantes. Si recuerdas tus cursos anteriores de ciencias, sabrás que la energía es responsable de la transformación de muchas de las cosas que nos rodean. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos un pan. ¿Cómo se elabora un pan? Para elaborar un pan necesitamos levadura. ¿Qué es la levadura? La levadura es un hongo inactivo, el cual, para activarlo, necesitamos hidratarlo o hidratar la levadura, que repito, es un hongo. Una vez hidratado este hongo, si le agregamos azúcar, que es su alimento, este comenzará a reproducirse. ¿Qué sucede aquí? El hongo se alimenta del azúcar que contiene el almidón de la harina, con la que se prepara el pan. ¿Ok? Al alimentarse de este azúcar o del almidón, él transforma el almidón en otras sustancias, como por ejemplo en alcohol y en un gas llamado dióxido de carbono o CO2. ¿Ok? Al momento de agregar o poner la masa al horno, el calor hace que el alcohol se evapore y que el CO2 o dióxido de carbono que queda atrapado en la masa hace que ésta se expanda y se vuelva esponjosa. Es por eso que nuestro pan al momento de salir del horno está muy esponjosito. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que el pan es resultado de la transformación del almidón en otras sustancias. Y a esa transformación le vamos a llamar cambio químico. Un cambio químico es lo mismo que una reacción química, ¿ok? Entonces, ya vimos que muchos cambios químicos los vamos a poder observar. Ya vimos el ejemplo del pan. También, por ejemplo, tenemos la descomposición de los alimentos que ya mencionaba. Podemos también observarlo porque cambian de color y olerlo porque muchos adquieren un olor desagradable. Pero en química, ¿cómo vamos a poder representar un cambio químico? Lo vamos a poder representar en algo llamado ecuación química. Pero, ¿qué te parece si me acompañas a ver qué es una ecuación química y cómo está formada? Vamos a ver lo siguiente. Ecuación química. En una reacción química, los cuerpos o sustancias van a experimentar transformaciones que van a alterar su composición química y por tanto también se van a alterar sus propiedades, lo cual dará origen a sustancias nuevas. Si recuerdan sus clases pasadas, los átomos de una molécula se encuentran enlazados químicamente a través de algo que llamamos enlace químico. Durante la reacción, estos enlaces se rompen y los átomos se reagrupan entre sí formando nuevos enlaces. Es justamente por esto que las características de las sustancias iniciales ya no tienen las mismas propiedades que presentaban antes de reaccionar. Por tanto, es posible interpretar a una reacción química como un reacomodo entre los átomos. Pero, ¿cómo podemos representar una reacción química? Una de las características de la química es que resulta comunicable y además tiene un lenguaje universal. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que en cualquier parte del mundo, la síntesis del amoníaco o de cualquier otra reacción química se van a representar siempre de la misma manera. Los químicos utilizan enunciados llamados ecuaciones químicas para poder describir una reacción.
Componentes de una ecuación química. En una ecuación química vamos a poder encontrar reactivos, productos y los estados de agregación. Las sustancias que experimentan los cambios van a recibir el nombre de reactivos y las que se forman se denominan productos. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta ecuación química de la síntesis del amoníaco. Primero se escribe la fórmula de los reactivos, que estarán separados por un signo más, y enseguida se coloca una flecha. La flecha nos indica lo que se produce o se forma de la reacción de estos dos reactivos. Luego, anotamos la fórmula de los productos a la derecha de la flecha. Hasta aquí, solo sabemos cuáles son los elementos que constituyen las sustancias que reaccionan y cuáles son las que se producen. Pero otro dato importante es el estado físico de los reactivos y productos. Para indicarlos vamos a utilizar símbolos como una S, una L o una G, que significan sólido, líquido o gas respectivamente. Y los vamos a colocar a la derecha de las fórmulas, como vemos ahí en la imagen. Y algunos otros símbolos básicos que vamos a poder utilizar o se van a utilizar en las ecuaciones químicas los podemos ver aquí ilustrados en esta tabla. Balance de ecuaciones químicas. Para poder explicar el balance de una ecuación química, vamos a retomar el ejemplo de ecuación química de la síntesis del amoníaco que ya vimos. Miren, en cualquier reacción química los átomos no se destruyen. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de átomos de hidrógeno, tomando el ejemplo de la síntesis de la ecuación química de la síntesis de amoníaco, que vemos ahí, la cantidad de átomos de hidrógeno y nitrógeno antes y después de la reacción química debe de ser la misma. Por tanto, en una ecuación química debe demostrarse que la materia se conserva durante una reacción. Para poder indicar este hecho, se usan números a los cuales se les llaman coeficientes, y estos se colocan antes de las fórmulas químicas, de tal manera que el número de átomos sea igual en ambos lados de la flecha. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de átomos debe de ser igual tanto del lado de los productos como del lado de los reactivos. Cuando es igual el número de átomos en ambos lados, se dice que nuestra ecuación química está balanceada. ¿Qué quiere decir esto? Que cumple con la ley de conservación de la masa. Bien, si vemos la ecuación química que ahí tenemos, vamos a identificar que estos elementos o estas sustancias o estos compuestos tienen subíndices. ¿Qué son estos? Los subíndices nos van a indicar el número de átomos que conforman a las sustancias, es decir, cuántos átomos ¿cuántos átomos de nitrógeno hay aquí? 2. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay aquí? Según el subíndice nos dice que son 2. En este caso, ¿cuántos átomos de hidrógeno tenemos aquí? Nos dice que 3. Entonces, para nosotros poder balancear una ecuación química, no podemos modificar los subíndices, porque estos, si los modificamos, cambiaríamos la composición de la sustancia. Es por eso que vamos a colocar coeficientes para poder tener el mismo número de átomos de la sustancia aquí en los reactivos y tener el mismo número de átomos aquí en los productos. Los coeficientes mencionamos que se colocan antes de las fórmulas químicas, es decir, van a ir antes aquí en estos espacios. ¿Y por qué agregamos coeficientes? Porque los coeficientes no van a cambiar la sustancia, solo la cantidad. Ahora bien, considerando la misma ecuación de la síntesis química del amoníaco, si contamos los átomos de esta ecuación que vemos aquí, nos daremos cuenta de que aparecen 2 átomos de nitrógeno a la izquierda y 1 a la derecha.
Por tanto, los átomos de nitrógeno no están balanceados. Para balancearlos, escribimos el coeficiente 2 antes de la fórmula del amoníaco. Ahora ya tenemos 2 átomos de hidrógeno en ambos lados de la ecuación, pero colocar ese 2 en la molécula del amoníaco hace que queden 6 átomos de hidrógeno en productos y solamente 2 en reactivos. Para poder obtener 6 átomos de hidrógeno, tanto en reactivos como en productos, tenemos que colocar un 3 antes de la molécula del hidrógeno, quedando la fórmula de la siguiente manera. La ecuación entonces ya se encuentra balanceada y esta nos indica que una molécula de nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moléculas de hidrógeno en estado gaseoso para producir 2 moléculas de amoníaco gaseoso. Bien, a continuación te presento algunos pasos que te van a ayudar a poder balancear más fácilmente una ecuación química. Los pasos son los siguientes. Primero tienes que elaborar una tabla como esta. Después, esta tabla la vamos a llenar un poquito más adelante, ya que terminemos con los pasos, con un ejemplo que tengo ahí abajo. Después tienes que contar los átomos para ver cuáles de estos están balanceados y cuáles no. Tienes que comenzar después a balancear alguno de los átomos colocando el coeficiente antes de la fórmula. Balancea los elementos restantes y deja al último el oxígeno y el hidrógeno. Por último, verifica que el número de átomos de cada elemento esté balanceado. Muy bien, entonces aquí tengo este ejemplo. H2O, agua, más N2O5 más óxido de nitrógeno nos da como resultado ácido nítrico. Muy bien, tenemos nuestra tabla. Vamos a identificar primero los elementos que tenemos en esta reacción. Tenemos hidrógeno, colocamos el hidrógeno, tenemos oxígeno, colocamos el oxígeno y tenemos nitrógeno, ¿ok? Identificamos la presencia de 3 elementos. Ahora bien, vamos a colocar el número de átomos en reactivos, solamente los números de átomos que encontramos de estos elementos aquí, en los reactivos. Tenemos que ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Solamente hay 2, colocamos el 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos? Aquí tenemos 1 y acá tenemos 5, es decir, en total tenemos 6 átomos de oxígeno en reactivos. Y por último, nitrógeno. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tenemos? Tenemos 2. Ya que tenemos el número de átomos en reactivos, vamos a ver cuántos tenemos en productos. Para el hidrógeno tenemos solamente 1, para el nitrógeno igual, solamente tenemos 1, y para el oxígeno nos dice que tenemos 3. Ahora vean la tabla. ¿Qué notan? Como verán, vamos a checar. El paso nos dice ver cuáles están balanceados. ¿Se encuentran balanceados los átomos de los reactivos con los productos? Obviamente no. ¿Cuáles podemos identificar en la tabla que no se encuentran balanceados? En relación al hidrógeno, tenemos 2 átomos en reactivos y uno ¿en qué? En productos. Entonces, el hidrógeno no se encuentra balanceado. ¿En dónde? En productos. El oxígeno, tenemos 6 átomos de oxígeno en reactivos y 3 en productos. Entonces, no lo tenemos balanceado en productos. Y por último, tenemos 2 átomos de nitrógeno en reactivos y 1 en productos. Por lo tanto, tampoco está balanceado. Vamos a balancear entonces esta ecuación química de la siguiente forma. ¿Qué tenemos que agregar? Ya vimos, tenemos que agregar un coeficiente. ¿Y en dónde lo vamos a agregar? Si checamos la fórmula, de este lado, es decir, en los reactivos, nuestros elementos sí se encuentran balanceados. ¿Ok? El problema está aquí.
aquí. Es aquí donde no están completos. Oxígeno tenemos 3, mientras son ¿qué? Son 6. De nitrógeno tenemos 1, mientras son 2. Y igual de hidrógeno tenemos 1, mientras son 2. Entonces tenemos que balancear en productos. Agregamos el coeficiente. Ya habíamos dicho que tenemos que agregar un coeficiente va antes de la fórmula, es decir, en este espacio. ¿Qué número tenemos que agregar? ¿1? Si colocamos 1, ¿qué pasa? Nos indica que hay una molécula de ¿qué? Colocar el 1 nos indicaría que hay una molécula de ácido nítrico, es decir, un átomo de hidrógeno, 1 de nitrógeno y 3 de oxígeno. Por lo tanto, la ecuación no estaría equilibrada. Pero si agregamos el coeficiente 2 aquí, nos indicaría que entonces tenemos 2 moléculas de ácido nítrico, es decir, 2 hidrógenos, 2 nitrógenos y ¿cuántos oxígenos? 6 oxígenos. Por lo tanto, la ecuación ya se encontraría ¿qué? Balanceada. La energía en las reacciones químicas. Otra característica de las reacciones químicas es que todas van a implicar un cambio de energía. Este cambio se va a manifestar en el aumento o disminución de la temperatura del sistema. Algunas reacciones químicas van a liberar calor, mientras que otras lo van a absorber. ¿Pero por qué sucede esto? Miren, como ya hemos visto, cuando una reacción química tiene lugar, ¿qué sucede? Se rompen los enlaces químicos en las moléculas de los reactivos y se forman ¿qué? Se forman otros nuevos enlaces en las moléculas de los productos. Entonces, en este reacomodo de átomos puede liberarse o absorberse energía. Como vemos en la imagen, cuando la energía requerida para formar nuevos enlaces, es decir, productos, es menor que la necesaria para romper los enlaces de las moléculas de las sustancias iniciales, es decir, de los reactivos, en la reacción química, ¿qué sucede? Se va a liberar energía. Por lo tanto, la temperatura del sistema va a aumentar. Y a este tipo de reacciones se les denominan exotérmicas. ¿Por qué? Porque en esta se libera energía. Por el contrario, si la energía necesaria para formar los productos es mayor que la que se necesita para romper los enlaces en los reactivos, entonces en la reacción se va a absorber energía y la temperatura del sistema va a disminuir. Por lo tanto, se lleva a cabo una reacción endotérmica. ¿Qué quiere decir una reacción endotérmica? Es que se absorbe energía. En esta reacción se necesita energía, mientras que en las exotérmicas se libera la energía. En conclusión, hoy aprendiste que una reacción química o cambio químico es un reacomodo entre los átomos y que este cambio o reacción química la vamos a poder representar a través de una ecuación química, que es una representación gráfica que utiliza una serie de fórmulas y símbolos para poder mostrar la identidad y cantidad de las sustancias involucradas en una reacción química. Bueno chicos, esto ha sido todo por la sesión de hoy. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir en la plataforma que yo estaré ahí para poderlos ayudar en lo que necesiten. Nos vemos en la siguiente sesión. Adiós.